Buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Pueblos y Leyendas. Para iniciar les pregunto, ¿ustedes duermen con la ventana abierta o bajo ninguna circunstancia se permiten dejar abiertas ni las cortinas? Ese es el detalle en común de las historias de hoy. Apariciones o manifestaciones sobrenaturales que inician a través de una ventana. Hola Hugo, mi nombre es Vare Burgos. Yo les quiero contar una experiencia. Una vez estaba sentada en la cama con mi hermana charlando. Mi cama estaba justo pegada a la ventana. Realmente no me acuerdo bien la hora que era, pero ya pasaba de medianoche. De un momento a otro comenzamos a sentir como pisadas afuera de la casa. Eso nos parecía normal porque siempre se escuchaban. También que andaban adentro de la casa cuando todos estaban durmiendo. No le dimos importancia y seguimos bromeando. Segundos después escuchamos un pequeño ruido en la ventana, como si hubieran tirado una pequeña piedra o tocado con el dedo en el vidrio de la ventana. Nos asustamos un poco, pero pensamos que algo había caído del árbol y que por pura casualidad justo pegó en el cristal. Volvimos a ignorar eso y de la nada el ruido se volvió mucho más fuerte. Sonó como si le hubieran pegado con una pelota al vidrio. Realmente pegamos un salto hacia la otra cama que estaba en el otro extremo de la habitación. Nos tranquilizamos un momento y como la curiosidad mató al gato, intentamos mirar por la ventana. Con la oscuridad que había, no pudimos ver nada. A mi hermana se le ocurrió la idea de sacar una foto. Si nosotros no podíamos ver, quizás el teléfono sí. Para desgracia nuestra, funcionó. La calidad de la cámara no era de lo mejor, pero claramente se lograba distinguir una silueta negra. Pero lo que más nos asustó fue su cabeza. Era una calavera. Lo más notorio fue el agujero que tenía donde estaría su nariz. Se la mostramos a nuestros amigos y a familiares. Uno de tantos nos contó que el pueblito en que vivíamos en ese momento ocurrían cosas de ese estilo, y varias son contadas por trabajadores del lugar. Días después de eso, nos costaba estar en casa porque nos daba miedo, pero no teníamos otra opción. Debíamos estar ahí. Estábamos desayunando y vimos pasar una sombra por el vidrio que tenía la puerta. Pensamos que era uno de nuestros perros, pero todos son de raza pequeña. No llegarían a verse si pasaban por ahí. Lo dejamos pasar, pero estuvimos más atentas. Seguimos desayunando hasta que eso volvió a pasar, pero se veía más grande. Así que esperamos un rato a ver si volvía a pasar. Y pasó. Juntamos nuestras cosas y salimos corriendo a la casa de una amiga que vivía a unas cuadras. El teléfono, en el momento en que sacamos la foto, apenas tenía unos meses de haberlo comprado mi hermana, allá por el 2014, pero días después comenzó a funcionar mal. Se quedaba con la pantalla negra y así fue hasta que ya no volvió a encender. Esta historia nos la cuenta nuestra amiga Mitzi Contreras. Le agradecemos la confianza. Vamos con su historia. Una ocasión me encontraba fumando un cigarro con una amiga en su casa. Para no hacerles el cuento largo, sentí que alguien nos estaba observando por la ventana que teníamos de frente. Así que al levantar la mirada, me percaté de que había un señor. Estaba pálido y no tenía barba. No alcancé a ver del todo su rostro, porque cuando yo me di cuenta que nos observaba, se quitó rápidamente de la ventana. Para esto, nadie sabía que fumábamos, así que nos espantamos creyendo que era el tío de mi amiga. Rápidamente mi amiga fue a buscar quién había sido, y yo me quedé afuera. En eso veo cómo se mueve la cortina que estaba frente a mí. Mi compañera sale y me dice: «No hay nadie, ¿seguro que viste a alguien?». Mi piel se puso chinita cuando me dijo eso. Me preguntó cómo era la persona que yo había visto. Se la describí. Lo que me dijo fue lo que me hizo sentir mucho miedo. La persona a quien yo había visto coincidía con su tío,
el cual había fallecido hace ya varios años en un accidente, justo en camino hacia esa casa. Iba a visitar a su mamá. Aclaro que buscamos por toda la casa un responsable, y la verdad hubiera preferido que sí hubiera sido alguien en este plano. Obvio, jamás volvió a visitar a mi amiga. Hola, pueblos y leyendas. Me llamo Araceli. Hace tiempo estuve casada y fue cuando me ocurrió lo siguiente. Es algo extenso y espero darme a entender. Hace 12 años aún vivía con mi expareja y era tan estúpidamente irresponsable, tanto que ese día no llegó a dormir. Nosotros rentábamos un cuarto en una vecindad, pero en mi cuarto había una ventana que daba hacia una barda que puso la vecina, y solo había como 5 o 10 centímetros entre la barda y nuestra ventana. En la madrugada me desperté porque oí que tocaron la ventana, cosa que era prácticamente imposible. Eran las 2 de la madrugada aproximadamente. Cuando volteó hacia el cristal, estaba la silueta de la muerte en la ventana, así como se ven las estampas. Yo en aquel momento entonces asistí a una iglesia cristiana y cerré los ojos y me puse a orar. Recuerdo que pasé así mucho rato y que le decía a Dios que no deseaba que al papá de mi hijo le pasara algo, a pesar de ser tan irresponsable. Abría los ojos y ahí seguía, pero yo sentía que no era real. Por momentos la veía como una estampa pegada a la ventana. Ya casi para abrir los ojos, durante la mañana, después de rezar tanto y no dormir, pude darme cuenta que ya no estaba. Le hablé a mis papás y a sus papás. Les dije que él no aparecía. Mis padres llegaron a mi casa como a las 9. Yo estaba desesperada y sentía mucha ansiedad y quería ir a levantar una denuncia o algo. Ellos solo me decían que esperara. Se dieron la 1 de la tarde y él llegó. Venía con toda la ropa empolvada y asustado. Resulta que se fue a unos 15 años a un ejido que está a la orilla de la carretera, como a 30 minutos de donde vivíamos. Dijo que no recordaba bien qué pasó, que a partir de la 1 de la madrugada, la persona que lo invitó se fue. Le pidió que se fuera con él, pero mi ex no quiso. No recordaba qué hora se acabó la fiesta, ni cómo llegó a un ejido como a 10 minutos de ahí. Despertó en la mañana acostado en un hoyo en la orilla de la carretera. Resulta que ese hoyo se hace porque ahí bajan los trailers para acomodarse en el acotamiento. Resulta que si el tráiler no lo hubiera visto, lo hubieran aplastado. Y el conductor fue el que lo despertó y lo trajo al centro. Nunca me creyó. No creyó que yo vi a la muerte en la ventana. Decía que lo hacía para asustarlo y que él ya no siguiera saliendo. El siguiente correo lo firma Dimi Amy. Gracias por enviarnos tu experiencia. Esto pasó cuando mi novio y yo apenas teníamos casi el año de ser pareja. El chiste es que estábamos en llamada y él estaba haciendo su cena. En eso, yo estaba hablando y escuché que estaban usando la licuadora. Claro, la estaban usando del lado de él. Pero ya no escuchaba hablar a mi novio. Fue hasta que se detuvo el sonido de la licuadora cuando mi novio empezó a hablar. Dijo que la licuadora se encendió sola y que él no podía apagarla. Me pedía que le hablara a su hermana, pero yo no escuchaba absolutamente nada por el sonido de la licuadora encendida. Después de eso, mi novio se fue a su cuarto asustado y le mandó un mensaje a su hermana. De pronto, ambos escuchamos que golpearon la ventana de su cuarto. Esa ventana es enorme, da hacia el patio, pero su patio a su vez está cercado, y si alguien se metía, sus perros lo iban a atacar. Tiene como 7 perros. Entonces él voltea. Se da cuenta que llega su hermano gemelo y le dice con voz temblorosa: «Güey,
¿Tú también lo estás viendo? Después de eso, mi novio le contesta a su hermano que sí, que lo estaba viendo. Esa noche ambos durmieron en otra cama. Resulta que vieron a una mujer asomando la cabeza por la esquina inferior izquierda de la ventana. Dicen ellos que es lo peor que les ha pasado, porque es normal que maten gente detrás de su casa, pero que era la primera vez que les pasaba algo paranormal. Hace unos años viví un tiempo en Chiapas. Nuestra casa estaba frente a una carretera donde siempre transitaban carros de noche. Frente a la carretera daba un cuarto y la sala, pero en el cuarto había una ventana enorme. Entonces, una noche de esas en que casi no pasaban autos, de pronto sentimos un frío inexplicable. Se nos puso la piel de gallina, cuando de pronto escuchamos un lamento horroroso. No sé ni cómo explicarte. Y mi papá se acercó a la ventana, y de pronto vio a una mujer de blanco. Sus pies flotaban y no se alcanzaba a ver su rostro. Dice que de pronto lo volteó a ver, y él como pudo cerró la ventana. Al día siguiente murió el bebé recién nacido de una vecina. Cuentan que la Llorona siempre aparece para llevarse el alma de algún bebé recién nacido. Aún recuerdo cuando fue el funeral de la bebé. Estaba moradita en un cofre. Después de ahí mis papás ya no nos dejaban salir mucho. Pues más adelante de la casa había una cascada, pero la rodeaba puro monte. Y de ahí más adelante había un arroyo bien lindo, pero decían que por ahí se aparecía una señora de blanco y ahogaba a los niños. Hola Hugo, me gusta mucho tu programa. Mi nombre es Gaby Cristóbal. Llevo 3 meses escuchándolos y finalmente me animé a escribirles lo que me tocó vivir. Cuando era una chamaca de unos 13 o 14 años, vivía en una invasión de Ciudad Madero, Tamaulipas. Obviamente no había luz, más que la de la luna. En una ocasión me tocó lavar los trastes y tontamente los dejé para la noche. La cuestión es que la casa, que era de madera, tenía una ventana enorme que daba desde el patio hasta el frente, en línea recta, atravesando toda la casa. No sé si me doy a entender, pero en el último cuarto estaba mi hermana de meses, dormida en su cuna. Entonces empezó a llorar mucho y yo pensé en ir a verla, pero al asomarme por la ventana veo que la tienen cargada y la arrullan. Era una mujer, traía vestido blanco y la tenía recostada en su hombro. Pensé que era mi mamá y seguí en lo mío. De pronto escuché voces y venían mi mamá y mi padrastro, no sé de dónde. Y le pregunté, ¿qué no estabas tú con la niña? Y me contestó que no. Yo sorprendida porque la niña ya no lloró y estaba en su cuna. No sé qué fue en realidad, pero sí me dio un buen susto. Pasaban muchas cosas en ese lugar. Muchas gracias a todos los que llegaron al final de este episodio. Los esperamos en el siguiente. Cierren sus ventanas, corran la cortina, revisen debajo de la cama y no olviden cerrar la puerta.